Dice así la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En 1521, Martín Lutero fue convocado por Carlos V a la Dieta de Worms con el propósito de que se retractara de todo lo que había escrito hasta el momento. Lutero pasó unos días temeroso, pidiendo tiempo al emperador para pensar bien lo que iba a hacer o no iba a hacer. Y después de todo, Lutero no tuvo otra cosa más que decir que esto: a menos que me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones claras, pues no confío en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho entre sí. Estoy sujeto a las Escrituras que he citado. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. 32 años después, el domingo de Pascua de 1553, los libertinos, un grupo de hombres que se caracterizaban de vivir una vida impía, decidieron presentarse a la iglesia en Ginebra para tomar la cena del Señor. Sabiendo que estos hombres no eran dignos de participar de los elementos, Calvino se interpuso entre los libertinos y la mesa, resguardando los elementos, y les dijo lo siguiente: estas manos las pueden aplastar, estos brazos los pueden cortar, mi vida la pueden quitar, mi sangre es de ustedes, pueden derramarla, pero jamás me obligarán a dar cosas santas a los profanos, ni a deshonrar la mesa de mi Dios. En 1576, diversos grupos de pastores en Inglaterra se estaban congregando en lo que ellos llamaban las conferencias, con el propósito de estudiar la Biblia, estudiar hebreo, estudiar griego, estudiar retórica, estudiar lógica, con el propósito de servirle mejor a sus hermanos en medio de la persecución que estaban experimentando. Sin embargo, estas conferencias eran una amenaza para la reina Isabel I. La reina entonces envía una carta a Edmundo Grindal, quien en aquel momento era el arzobispo de Canterbury, ordenándole suprimir esas conferencias. El 20 de diciembre de ese mismo año, Grindal le responde a la reina con estas palabras: y por mi parte, porque estoy muy bien seguro, tanto por razones y argumentos extraídos de las Escrituras Sagradas, como por experiencia, el sello más seguro del conocimiento seguro, de que dichos ejercicios para la interpretación y exposición de las Escrituras y para la exhortación y el consuelo extraído de las mismas son rentables para aumentar el conocimiento entre los ministros y tiende a la edificación de los oyentes. Me veo obligado con toda humildad y sin embargo claramente a profesar que no puedo con la conciencia segura y sin la ofensa de la majestad de Dios dar mi asentimiento a la supresión de dichos ejercicios. Mucho menos puedo enviar cualquier orden judicial para la subversión total y universal del mismo. Digo con San Pablo: no tengo poder para destruir, sino solo para edificar. Y con el mismo apóstol: no puedo hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Y concluye su carta con estas palabras: tenga paciencia conmigo, le suplo, señora, si elijo más bien ofender a su majestad terrenal que ofender a la majestad celestial de Dios. Grindal después fue puesto en la cárcel por tal osadía, pero fue a la cárcel. Finalmente, en 1633, cuando la iglesia de Inglaterra estaba, por ejemplo, forzando a los pastores puritanos a usar vestimentas clericales, William Ames, el gran teólogo puritano, respondió por escrito con las siguientes palabras: aquellas cosas que son usadas en las ceremonias de los papistas, no como ritos comunes, sino como signos sagrados, especiales de cosas espirituales, deben ser rechazados por nosotros, no solo por su abuso, sino por su misma naturaleza. ¿Por qué les cito todo esto? Bueno, porque deseo que nos hagamos una pregunta en esta mañana.
¿Por qué fue que estos hombres respondieron de esta manera? ¿Qué los motivó a ellos a resistir la autoridad civil y religiosa? Bueno, la única respuesta, mis hermanos, a esa pregunta es por su entendimiento de la doctrina de la libertad cristiana. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana tenía una tiranía en la religión. Según Roma, el cristiano era gobernado por la palabra de Dios, pero también por la iglesia, especialmente por las autoridades eclesiásticas representadas en el Papa. Los reformadores atacaron esa tiranía con dos doctrinas fundamentales. La primera doctrina fue la doctrina de la sola escritura. Y la otra doctrina con la cual los reformadores atacaron la tiranía romana fue la doctrina de la libertad cristiana. Para los reformadores, Roma había querido usurpar la autoridad divina sobre las conciencias de los hombres, y fue esta doctrina la que ellos usaron para atacar esa tiranía despiadada. Lo mismo tuvieron que hacer los bautistas particulares en el siglo XVII, cuando la iglesia anglicana estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo Roma. Fue por eso que Thomas Boston escribió lo siguiente: hay dos grandes cosas que Cristo le ha encargado a la iglesia. Primero, la fe cristiana. Segundo, la libertad cristiana. Y esta doctrina, mis hermanos, es la que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y es sumamente importante para nosotros. Y lo vamos a hacer viendo tres cosas. Primero vamos a ver el fundamento de la libertad cristiana. Luego vamos a ver lo que yo llamaría la esencia, la sustancia de la libertad cristiana. Y finalmente los límites de la libertad cristiana. ¿Cuál es el fundamento de la libertad cristiana? Cuando pensamos en la libertad cristiana, lo primero que se nos viene a la mente son las cosas que piensan los demás. Puedo tomar cerveza, puedo tomar vino, pueden usar las mujeres pantalones, puedo tomar café. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pero mis hermanos, la libertad cristiana no es eso. Hay un fundamento que nosotros debemos tener muy claros en lo que significa la libertad cristiana. Porque la libertad cristiana, mis hermanos, es preciosa. Ser libre es maravilloso, ¿no? Vemos películas, leemos libros de esos esclavos en los Estados Unidos, todo lo que sufrieron. Y cuando vino la emancipación y fueron libres, lo maravilloso que fue para ellos. Pero esa no es la razón bíblica por la cual esta doctrina debe ser preciosa. La libertad cristiana es preciosa, mis hermanos, por lo que tuvo que ocurrir para que nosotros fuésemos libres. Primera de Corintios 7, 21 al 23 dice Pablo: fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La libertad cristiana, mis hermanos, es fundamentalmente uno de los logros del sacrificio de Cristo en favor de su pueblo. Eso es la libertad cristiana. Incluye o es parte de los logros del sacrificio de Cristo en nuestro favor. De nuevo, Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y como tal, entonces, siendo uno de los logros de esa obra sacrificial de Cristo, esta doctrina está relacionada no solo con la justificación, ni con la adopción, y con la santificación, con la seguridad de salvación, sino también con la adoración. La libertad cristiana es una de las bendiciones, mis hermanos, de la redención de Cristo.
Él la compró para nosotros. ¿Vemos por qué esta doctrina debe ser tan defendida por cada uno de nosotros? ¿Ven por qué razón los reformadores y sus seguidores defendieron esta doctrina tan ardientemente? Porque de nuevo, mis hermanos, la doctrina de la libertad cristiana es importante en la doctrina del Evangelio. Sin la doctrina de la libertad cristiana, el Evangelio está maniatado. Cristo fue a la cruz no solo para justificarnos, no solo para que pudiéramos ser adoptados por Dios como hijos, no solo para que pudiéramos ser santos, no solo para que pudiéramos acercarnos a Dios en adoración, sino también para hacernos libres. Somos libres por lo que Cristo hizo en nuestro favor. Ese es el fundamento de nuestra libertad. Y como pastores, mis hermanos, debemos defender esa doctrina, porque estamos defendiendo el Evangelio. Las buenas noticias de Cristo, de que Él vino a este mundo a libertar esclavos del pecado y Satanás. A enseñar la verdad a nuestros hermanos en las iglesias, que somos libres en Cristo. Una doctrina preciosa, mis hermanos. Ahora, ¿en qué consiste la libertad cristiana? ¿Cuál es su sustancia? Bueno, en las Escrituras vemos varias cosas con respecto a lo que consiste la libertad cristiana. Y en primer lugar, mis hermanos, la libertad cristiana consiste en la libertad de la culpa del pecado. Juan 8 dice el Señor: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo que Cristo hizo en nuestro favor, mis hermanos, somos libres de la culpa del pecado. Ya no somos contados entre los pecadores. Somos libres por Cristo. Segundo, la Biblia también habla de la libertad cristiana como aquello que libera a los creyentes de la ira condenatoria de Dios. Porque no solo éramos culpables del pecado, sino que por esa razón éramos hijos de ira, como todos los demás. Y sin Cristo, mis hermanos, estábamos condenados a sufrir la ira eterna de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Libres de la condenación de la ira. Cristo, mis hermanos, los compró para nosotros la libertad de la ira condenatoria del Dios Todopoderoso. Ahora pues, dijo Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Gloria a Dios. Tercero, Cristo vino también para darnos libertad de la severidad y maldición de la ley. En las Escrituras, por ejemplo, nosotros encontramos afirmaciones como esta. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley de Dios, mis hermanos, es severa para los pecadores. Porque la ley de Dios exige perfección. Perfección moral, la cual ninguno de nosotros posee. Y por lo tanto, esa severidad y maldición de la ley está sobre nosotros, o estaba sobre nosotros cuando estábamos sin Cristo. Pero Cristo en su obra vino para libertarnos de esa severidad y maldición de la ley. Cuarto,
Cristo vino también para darnos libertad de este presente siglo malo, dice la Biblia. Pablo le dijo a los Gálatas en Gálatas 1:4, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, y escuchen el lenguaje, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, cuando Pablo está usando ese término, el presente siglo malo, se está refiriendo a todo este sistema mundano maligno que está bajo el poder de Satanás, en el cual nosotros, como leíamos ayer en Efesios 2, andábamos y seguíamos y vivíamos. En Cristo, mis hermanos, estábamos viviendo según nuestra carne, siguiendo al mundo. El mundo, este siglo malo, dijo el doctor Renihan, ya no puede reclamar al creyente como su ciudadano. Cristo vino y con su muerte nos trasladó de reino, de este presente siglo malo, a su reino eterno. Quinto, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su obra perfecta, nos dio libertad de la esclavitud de Satanás. Juan 12:31 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Efesios 2 dice que es el príncipe de este siglo, del aire. Él es quien lo gobierna, está bajo su gobierno. Y en Efesios 2:2, ¿verdad? En el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cristo, por medio de su muerte, mis hermanos, leemos en las Escrituras, derrotó a Satanás. Él vino y ató al hombre fuerte, y ahora, mis hermanos, está saqueando su casa. Está libertando a aquellos que estaban bajo su poder, esclavos suyos, para traerlos hacia Él. Satanás, mis hermanos, ya no es nuestro amo. Ya no es quien para que le obedezcamos. Nuestro amo y Señor es Jesucristo. Sexto, Cristo compró también para nosotros la libertad del dominio del pecado. Porque el otro amo que nosotros teníamos no era el mundo solo, no era Satanás solo, era el pecado también. Nuestra carne, como le llama la Biblia, entre los cuales también todos nosotros, Efesios 2:3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con su muerte, mis hermanos, Cristo nos libró del dominio del pecado. Por eso que Pablo en Romanos 8 dice que ya nosotros no le debemos nada a la carne. No le debemos sujeción a nuestra carne para pecar. No somos deudores a la carne, sino deudores a Dios. Le debemos a Dios toda nuestra vida, todo nuestro ser. Por eso pecar es tan grave para el creyente. La carne nos dice, haga esto que es contra la ley de Dios. Pero el cristiano debe pensar, pero yo soy libre. Yo no le debo nada a la carne. Yo le debo toda mi vida y obediencia a mi Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por mí para darme libertad de la carne. Yo le debo mi obediencia a Él nada más. Esa libertad nos ha sido concedida por el Señor, mis hermanos. También Cristo, en su obra sacrificial propiciatoria, compró para nosotros, mis hermanos, la libertad del mal de las aflicciones. Notemos que no estoy afirmando que la libertad cristiana consiste en ser librados de las aflicciones. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso lo enseñan los falsos maestros de la prosperidad. El cristiano que tiene fe no sufre en esta vida. El cristiano que tiene fe es exitoso, según ellos, en esta vida. Pero eso no es bíblico. Hechos 13:22, Pablo le exhorta a las iglesias que deben entrar en la gloria sufriendo muchas tribulaciones.
Lo que la Biblia enseña, mis hermanos, es la realidad del sufrimiento del creyente en esta vida. Cristo sufrió. El camino a la gloria del Señor fue el camino del sufrimiento primero. Fue Satanás quien quiso que el Señor fuera a la gloria sin sufrir. Y los falsos maestros de la prosperidad, como hijos de Satanás, eso es lo que enseñan. La gloria sin la cruz, la gloria sin el sufrimiento. La vida del creyente en esta vida, mis hermanos, es una de sufrimiento. Lo mismo que el incrédulo va a sufrir en esta vida. Porque estamos en un mundo caído y una u otra cosa va a sufrir. Pero la única diferencia entre el cristiano y el incrédulo es que el cristiano ha sido libertado del mal de esas aflicciones. Esas aflicciones ya no le van a hacer mal al cristiano, sino que Dios en su providencia las trae a sus vidas, como trae todo lo demás en nuestras vidas para nuestro bien. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no las cosas buenas, todas las cosas buenas y malas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros confesamos una doctrina de la providencia, viéndola de las Escrituras, en donde nosotros podemos estar seguros de que cualquier circunstancia mala a nuestros ojos viene de parte de Dios para nuestro bien, ya sea para que nos acerquemos más a Él, ya sea para que nos humillemos delante de Él, ya sea para que nos arrepintamos de algo que estamos haciendo. Pero siempre, cualquier cosa que Dios traiga a nuestra vida es para nuestro bien. Y Cristo, mis hermanos, compró con su sacrificio la libertad del mal de las aflicciones. En Apocalipsis, por ejemplo, 16, nosotros vemos cuando leemos en esta visión de Juan que Dios trae aflicción a los incrédulos. Múltiples tipos de aflicciones. ¿Y qué es lo que hacen los incrédulos? Dice Juan, blasfeman contra Dios. ¿Qué hace el creyente? Se acerca a Él. Aquel, como nos hablaba ahora el pastor Héctor, es bello, el cual debemos nosotros acercarnos con gozo. Thomas Manton dijo, la aflicción entonces no nos separa de Dios, es un medio para acercarnos a Él. La pobreza, la enfermedad, la ceguera, la pérdida de bienes, ya sea que un hombre sea tan bajo y aborrecible, pero si está bajo la gracia, el Señor tiene placer en él y él está cerca de Dios. El mal de la aflicción es como solo por un momento, como la lluvia se seca pronto, pero el mal del pecado es para siempre, a menos que haya sido perdonado y llevado lejos. El pecado es la causa de todos los males de la aflicción, por lo tanto, cuando nos quejamos, debemos quejarnos, no tanto del Señor, sino de la causa de ella. Pero la Biblia también enseña que la libertad cristiana tiene un aspecto negativo. Es decir, la libertad cristiana consiste en ser librados también del temor y aguijón de la muerte. ¿Qué mayor aflicción para los hombres que la muerte? Ese fue el castigo, ¿no? Por nuestro pecado. Y ciertamente morirás. Y eso fue lo que experimentó la humanidad, la muerte. Ciertamente todos los incrédulos y creyentes moriremos en esta vida. Sin embargo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo logró en la cruz del Calvario fue librarnos, mis hermanos, de que la muerte fuera ahora para nosotros algo espantoso, algo terrible. Ya, mis hermanos, la muerte no le produce temor al creyente, porque él sabe que no le va a perjudicar. La muerte, mis hermanos, para el creyente es solamente la puerta para llegar y estar frente a nuestro Salvador, cara a cara, por la eternidad.
Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Cristo, mis hermanos, los creyentes ya no le temen a la muerte. Para el creyente, como el apóstol Pablo, la muerte significa estar inmediatamente delante de la presencia de su Señor. Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mi madre murió hace unos años. Mis hermanos, yo la vi morir tranquilo, porque tenía fe. Ella había creído en el Señor Jesucristo. Y cuando mi madre cerró los ojos, yo supe que los iba a abrir delante de mi Señor, delante de su Señor. También vi morir a mi padre sin fe. Él no fue librado de lo mismo. Segundo, también la libertad cristiana consiste en la libertad de la victoria del sepulcro. Hermanos, la tumba ya no es el lugar final del creyente. 1 Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos ha librado del pecado con su muerte, la tumba, mis hermanos, ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Tercero, la libertad también consiste en la libertad de la condenación eterna. Juan 5, 24, 25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero tercero, mis hermanos, la libertad cristiana consiste también en algunos privilegios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, nos dio la libertad para obtener ahora ciertos privilegios. En primer lugar, libre acceso a Dios. Para John Owen, el príncipe de los puritanos, este es el mayor privilegio del Evangelio. Que los creyentes, escribió él, en toda su adoración tengan la libertad, valentía y confianza para entrar delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué es el mayor privilegio para Owen? Bueno, mis hermanos, porque lo que trajo el pecado a nuestras vidas fue lo peor que pudo haber traído: inaccesibilidad a Dios, separación con Dios, el Creador. ¿Pero qué hizo Cristo? Quitó esa inaccesibilidad y nos dio libre acceso a Dios en su muerte y vida. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El pecado nos separó de Dios, mis hermanos, en Adán. Pero lo que Cristo hizo en la cruz, mis hermanos, nos dio acceso a Dios. Segundo, el otro privilegio que Cristo compró para nosotros es la libertad para rendirle obediencia a Dios. Hermanos, la obediencia a Dios no es un yugo para el cristiano. Pero hay cristianos que dicen, ok, dígame, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer para
vivir como cristiano, que es la mínima obediencia que yo le debo dar a Dios y el resto poder vivir como yo quiera. No, para el cristiano, mis hermanos, la obediencia a Dios no es un yugo. La verdadera esclavitud es la desobediencia, es la rebeldía, eso es esclavitud. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Esos espíritus libres de los que se habla ahora, esos rebeldes sin causa, son esclavos verdaderamente. Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que Cristo hizo, mis hermanos, fue cambiar la disposición del corazón de su pueblo y darnos ahora un corazón deseoso de obedecer a Dios. Esto fue lo que se profetizó desde la antigüedad. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos, nos hizo ser sus ovejas. Ovejas, como dijo Cristo en Juan 10, que oyen su voz y le siguen. Eso es lo que Cristo logró para nosotros. La libertad para obedecer, mis hermanos. Libertad para obedecer. Tercero, libertad para tener acceso al trono de la gracia. Ese es otro de los privilegios que Cristo ganó para nosotros. Una clara referencia a Efesios 3:12. El evangelio que le fue encomendado a Pablo contenía un misterio. Ese misterio, le dijo Pablo a los Efesios, no era solamente que los gentiles eran ahora por su fe coherederos con los judíos, pero también que ahora todos, judíos y gentiles, por su fe en Jesucristo, tenían acceso con confianza a Dios. ¿Y por qué esa confianza y libertad? De nuevo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos permitió entrar ahora al lugar santísimo y al trono de la gracia. Ya nosotros no como en el pasado, ¿verdad? Tenemos que hacer sacrificios para poder entrar delante del trono de Dios, delante de su presencia. Ya Cristo lo hizo. Él fue el sacrificio. Y ahora nosotros en su sangre, limpiados por su sangre, podemos entrar delante de la presencia de Dios en cualquier momento. No una vez al año, en cualquier momento, en cualquier lugar, por lo que Cristo hizo. Cuarto, tenemos libertad también para tener una comunicación con el Espíritu Santo. En nuestra carne, mis hermanos, cuando estábamos en pecado, cuando vivíamos bajo el dominio del mundo y de Satanás, no teníamos al Espíritu Santo. Estábamos muertos. No teníamos vida. Pero por la fe en el Señor Jesucristo, por su obra en nuestro favor, Cristo, mis hermanos, nos ha dado libertad para tener al Espíritu Santo. De nuevo, Ezequiel 36, 26 y 27, esa es la promesa del nuevo pacto. Y os daré a mi Espíritu. Por la obra de Cristo, mis hermanos, el Espíritu Santo está en los creyentes. ¡Qué privilegio! Y eso es gracias, mis hermanos, a la libertad que nos dio Cristo a nosotros. Ahora, ¿qué de los límites de la libertad cristiana? De nuevo, Gálatas 5:1, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para poder terminar de comprender esta doctrina de la libertad cristiana, es necesario que entendamos algunas cosas. Y es necesario porque a personas que son libres, ellas se pueden poner de nuevo bajo esclavitud. Ese es el problema. Que personas que son realmente libres en Cristo tienen el peligro de ponerse de nuevo bajo esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Y lo primero entonces que debemos tener muy claro, mis hermanos, es que Dios, y solo Dios, es el verdadero amo y Señor de la conciencia. En otras palabras, solo Dios tiene el derecho y la autoridad sobre la conciencia del hombre. Si solo Él es el Señor, solo Él entonces puede ser el Señor de la conciencia. Es Dios nada más el legislador. Solo Dios dice que es bueno y que es malo. Nadie más puede decir que es bueno o es malo. Nadie más tiene el derecho de juzgar algo como moral o inmoral. Si alguien hace eso, mis hermanos, se está atribuyendo la autoridad de determinar qué es bueno o malo y se está entrometiendo en el dominio de Dios. Solo Dios, mis hermanos, puede decir que es bueno o malo. Solo Él es el legislador. Santiago 4, 11 y 2. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Romanos 14, versículos 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios es el Señor de la conciencia. La conciencia, mis hermanos, es la esfera del señorío de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es la conciencia? Richard Mueller, un teólogo contemporáneo, la define así. Es la aplicación en acción de la cualidad innata de la mente que conoce la ley moral. La conciencia no es otra cosa, mis hermanos, que ese conocimiento interno de lo que es bueno y malo en el hombre. Es aquello que Dios le dio a la humanidad para discernir, para discriminar entre lo bueno y lo malo que Él había determinado como el juez y legislador. La conciencia es ese otro testigo que nosotros tenemos de lo que ya sabemos es bueno y malo de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones por creación. Y es por medio de su palabra que Dios entonces señorea las conciencias de su pueblo. Pero entonces, si la conciencia está atada a lo que Dios ha establecido como bueno y correcto, ¿qué implica esto? Bueno, si solo Dios es el Señor de la conciencia, mis hermanos, esto implica dos cosas. Que Dios nos ha libertado de doctrinas de hombres y de mandamientos de hombres, ya sea que sean contrarios a su palabra o que no estén contenidos en ella. Si solo Dios es el Señor de la conciencia, esto implica que Él nos ha hecho libres de doctrinas de hombres que no estén contenidos en la Escritura o que estén contrarias a ella. Nos ha hecho libres también de mandamientos de hombres que no estén en las Escrituras o que sean contrarios a ellas. Ninguna doctrina, ningún mandamiento de hombre puede entonces atar la conciencia del creyente, porque él es libre de eso. Santiago 4:12, no puede haber ningún otro dador de la ley. Ningún hombre es dador de la ley. Ningún hombre puede darnos un mandamiento que no sea contenido en las Escrituras o que sea contrario a ellas. Hermanos, ni siquiera nosotros mismos. Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Algo con lo cual los fariseos estaban
agotando al pueblo de Dios. Hechos 4:19, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Dejen de predicar acerca de Cristo. Dios nos ha ordenado predicar. Ustedes son hombres. Su mandamiento va en contra del mandato de Dios para nosotros. No vamos a obedecer. Métanos en la cárcel, córtenos la cabeza, crucifíquenos. No vamos a dejar de predicar. Colosenses 2. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gálatas 2:4-5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, escuchen esto, escuchen el antecesor de Lutero y Calvino y Grindal y William Ames, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Ven cómo Pablo ata la libertad cristiana con el Evangelio? Someterse a mandamientos y doctrinas de hombres que no están en la palabra de Dios o son contrarias a ellas, va en contra del Evangelio, es un ataque al Evangelio de Cristo. Mis hermanos, este fue el entendimiento por lo cual Lutero se rehusó a retractarse. Fue la razón por la cual Calvino se opuso a darle la cena a aquellos impíos. Fue la razón por la que Grindal prefirió ofender a su majestad terrenal que a la majestad celestial. Fue la razón por la que Ames rechazó el uso de las vestimentas y por la cual, mis hermanos, muchos cristianos en la historia han preferido morir. Hay cosas, mis hermanos, que no solo van contra la palabra de Dios, sino que son mandamientos de hombres que no se encuentran en las Escrituras y con las cuales los hombres nos quieren esclavizar. Ahora, hermanos, ya para terminar, esta es la razón por la cual, estimados pastores, entender esta doctrina de la libertad cristiana es tan fundamental para nosotros en el ministerio. Y es fundamental porque nuestro ministerio implica autoridad. Es por eso que es tan importante. Por lo tanto, nuestro ministerio podría haberse pervertido de dos maneras. O de una manera, realmente. La tiranía. La tiranía del hermano maduro o la tiranía del hermano débil. Y nosotros como pastores que estamos en el ministerio y uno de nuestros requisitos es la madurez espiritual, podemos caer, mis hermanos, en la tiranía del hermano maduro. Y podríamos nosotros, mis hermanos, convertirnos en tiranos en nuestras iglesias. Por eso es tan importante que entendamos esta doctrina, es tan importante que entendamos su vinculación con el Evangelio. Si usted es cristiano, usted no puede. Ese es el lenguaje de la tiranía. Nosotros no podemos exigirle a un creyente una fe implícita. Haga esto o crea esto porque yo lo digo. Yo soy su pastor. Yo sé más. O yo he vivido más que usted.
Y esta experiencia mía es autoridad y debe ser una autoridad para usted, aunque la Biblia no lo diga. Eso es tiranía. Samuel Bolton dijo: el creyente no solo ha sido libertado de Satanás, del pecado y de la ley, también ha sido libertado de la obediencia a los hombres. Nosotros, dice, no tenemos señores sobre nosotros. Los hombres son nuestros hermanos y nuestro Señor y amo está en los cielos. Y Él nos gobierna por su palabra. No está entonces dentro de la esfera de nuestra autoridad exigirle a los miembros de nuestras iglesias ni la comida que deben comer, ni lo que deben beber, ni el auto que se deben comprar, ni la casa que deben adquirir, ni la escuela donde deben tener a sus hijos, ni la corbata que deben usar los domingos, ni con quién deben casarse, ni con quién deben reunirse. Eso no está en la esfera de nuestra autoridad. Nuestra autoridad la tenemos basados en la palabra de Dios. Y ciertamente hay cosas en donde nosotros debemos decirle a nuestros hermanos: eso no se hace. Pero es porque está dentro de esa categoría moral. Y debemos decirle a la esposa que no se sujeta a su marido: usted está en pecado, debe sujetarse a su esposo. Y a ese esposo que no es negligente con su familia y su esposa, debemos decirle: usted está en pecado, porque usted debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese hermano en la iglesia que solo mentir, debemos decir: usted está en pecado, porque eso es mentira. Y con autoridad lo debemos decir. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Porque eso entra dentro de la categoría moral, donde nosotros podemos exhortar y guiar a nuestros hermanos. Pero hay categorías, mis hermanos, que no corresponden a las categorías morales. Y son lo que se llama adiáfora, indiferentes. Es decir, que la Escritura no habla ni a favor ni en contra de estas cosas. Ciertamente la Escritura trae principios de cómo debemos pensar, cómo debemos vivir, pero hay cosas que la Biblia no dice. Y el cristiano entonces es libre, según su conciencia, para disfrutar o rechazar esas cosas. Él tiene esa libertad. Él es libre de disfrutar las cosas que Dios le dio para disfrutar o para no disfrutarlas. Pero cuando nosotros, mis hermanos, le prohibimos a un hermano a disfrutar de algo que Dios se lo ha dado al hermano para disfrutar, estamos actuando como tiranos. Y esto, mis hermanos, ha plagado muchas iglesias. Eso es tiranía pastoral. Y no debemos hacerlo. Estamos usurpando, mis hermanos, el dominio que le compete a Dios nada más. Pero también existe lo que les digo, la tiranía del hermano débil. Eso no es un término original, es un término que otros teólogos han usado. Así como los pastores no deben exigirle a un creyente hacer o creer algo que es indiferente en las Escrituras, tampoco el creyente lo puede hacer a la iglesia o a un hermano maduro en la fe. Es que yo creo que el cristiano no puede disfrutar de estas cosas. Usted la está disfrutando, usted está en pecado. Pero de nuevo, la Biblia no habla nada con respecto a eso que el hermano está disfrutando. Libremente, con limpia conciencia. Pero porque el hermano débil piensa que eso es pecado, porque así lo entiende él, entonces condena al hermano maduro. Y eso es tiranía también. Y esto ocurre entonces cuando un hermano inmaduro intenta imponer sus creencias o prácticas a la iglesia o a algún hermano. ¿Qué debe hacer el pastor cuando llega alguien en la iglesia, un hermano débil,
y le dice, pastor, esta iglesia debería tener danzas. Danzas para adorar a Dios. Así se adoraba en el Antiguo Testamento. ¿Qué debe hacer el pastor? Bueno, preguntarse, ¿qué dice Dios? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Qué dice Dios? E ir a la palabra de Dios y entender esto. Como pastores, mis hermanos, tenemos un principio regulador de la adoración. La Biblia es clara que la única manera en la que la iglesia debe adorar a su Dios es conforme a su palabra. Nada que no esté expresamente explícito en ella debe ser usado en la adoración a Dios. Solamente lo que Dios ha dicho, como aquel a quien se le adora, es lo que se debe usar para adorar. Y entonces se le dice al hermano débil, hermano, Dios no nos pide eso. Esta iglesia no va a tener danzas aquí. ¿Cuál es el problema del hermano débil? 1 Corintios 8, 4 al 9. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y escuchen esto, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El problema del hermano débil, mis hermanos, es uno de conocimiento. Es falta de conocimiento. En el caso de los corintios era, ¿cuál conocimiento? La falta de conocimiento de que solo hay un Dios, que los ídolos no existen y que el hecho de que un pagano le dedicara un pedazo de carne a un ídolo, eso no significaba nada porque ese ídolo no existe. El dueño de esa vaca que fue matada para comer esa carne es Dios, y Dios se la dio a los hombres para que la disfruten. El hermano maduro entiende eso, el hermano débil no. Por su falta de conocimiento, su conciencia está atada y no puede disfrutar de aquellos regalos que Dios le dio para disfrutar. Ese es el problema del hermano débil. Ese hermano que viene a exigir danzas, ¿por qué lo hace? Por falta de conocimiento. Por eso se abstienen de cosas. No porque la palabra de Dios lo prohíba, sino porque sus conciencias informadas, no por la Biblia, sino por la cultura, o sus padres, o su pastor, o sus propios razonamientos, o sus temores, o experiencias pasadas, le dicen que no deben disfrutar de estas cosas. Pastor, yo fui un borracho toda mi vida. ¿Cómo voy a tomar vino en la cena del Señor? Hermano, Dios, el Señor, nos dejó dos elementos para celebrar bíblicamente la cena: el pan y el vino. Además, la realidad en su vida, si usted es de Cristo, es que usted ha sido libertado del poder del pecado. Y usted, por el Espíritu Santo que ahora posee, por la libertad que Cristo le dio para tener al Espíritu Santo, tiene el poder para no sujetarse a la carne y no emborracharse. Y más bien disfrutar de ese elemento que Dios nos dio para ser fortalecidos en la fe y poder vivir esa vida cristiana. Entonces, en vez de condenar al hermano, lo instruimos. Porque eso es lo que necesita el hermano débil: instrucción. Instrucción bíblica.
Pablo le dijo a los corintios, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Comed, disfrutad de lo que Dios le ha dado a los hombres para disfrutar. Mis hermanos, como pastores debemos velar por la tiranía, que no se dé en nuestra iglesia, ni de nuestra parte, ni de los hermanos débiles entre nosotros. ¿Por qué? Porque de nuevo, mis hermanos, no solo estamos destruyendo la libertad que Cristo nos dio, sino que estamos atentando contra el evangelio de Cristo. Vamos a orar.